La Revolución Francesa fue el cambio social y político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Durante el reinado de Luis XIV, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen, pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria, que se agravó por el mal gobierno de Luis XV, bisnieto de Luis XIV, y que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI. Francia vivía una crisis profunda, especialmente de infraproducción. El campo no producía lo suficiente y esto derivaría en hambre. Además, el Estado francés arrastraba un gran déficit y la sociedad francesa estaba insatisfecha. Eran conscientes de que su situación había empeorado gradualmente y querían un cambio. El desencadenante de la revolución fue principalmente la nobleza, cuando los ministros de Luis XVI pidieron tributo a estos. El mantenimiento de un Estado absolutista demandaba mucho dinero, ya que existía un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno buscaba su propio beneficio. Se tenía que mantener un gran ejército permanente. La corte vivía rodeada de lujos. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia. Sumaba unas 120.000 personas. Poseía el 10% de las guerras de Francia y no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas, dueños del 30% de las tierras. Los nobles estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales propios, es decir, que se juzgaban a sí mismos. El tercer estado comprendía el 98% de la población y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos financistas y banqueros que hacían negocios con el Estado, los artesanos, funcionarios menores y comerciantes. Por otra parte, existían campesinos libres, muy pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos artesanales y tareas domésticas. Finalmente, estaban los siervos, que debían trabajo y obediencia a sus señores. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Viendo la difícil situación económica que se asomaba, la nobleza exigió que se llamara Estados Generales para el tratamiento de una ley de impuestos. La monarquía, prácticamente arruinada económicamente y sin el apoyo de gran parte de la nobleza, estaba en la ruina. Las etapas por las que pasa la Revolución Francesa son convocatoria y reunión de los Estados Generales, junio de 1789. Cuando se reunieron en los Estados Generales, la situación de Francia estaba sumamente comprometida, ya que el pueblo no soportaba más tan penosa vida y existía un gran descontento social. Como se dijo, las clases sociales existentes en ese momento eran la nobleza, el clero y la burguesía, pero al contar los votos de la nobleza y del clero que pertenecían a un estamento privilegiado, superaban en número a la burguesía y por lo tanto siempre se tomaban las decisiones que a este sector le convenía. Solucionado este sistema de conteo, el tercer estamento, la burguesía, pudo tomar el control de la situación y comenzó a sesionar como Asamblea Nacional y juraron solemnemente que esta no se disolvería hasta tanto no se logre conformar una constitución nacional. Asamblea Constituyente, junio 1789, octubre 1791, donde se hace una constitución que establecía 4 puntos que eran: una monarquía parlamentaria, soberanía nacional, división de poderes y descentralización. De esta manera, Francia quedaba dividida en 83 departamentos. Además, la Asamblea abolió el régimen señorial y el diezmo, y se consigue la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que establecería la abolición de los privilegios de unos pocos, la limitación del poder
poder de la monarquía y daría una serie de derechos a los ciudadanos, sobre todo de libertad, de propiedad, de igualdad jurídica, de seguridad, de conciencia y de expresión. Esto define el ideario básico del espíritu revolucionario burgués. Durante este periodo ocurre la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. La burguesía se vio apoyada por un gran sector explotado por la nobleza, los campesinos que en medio de una agitada multitud revolucionaria, saturados de injusticia y de hambre, se dirigen violentamente a la Bastilla, símbolo del régimen absolutista donde funcionaba como cárcel de los opositores el sistema de gobierno, y la toman por la fuerza. Esta demostración atemorizó a los partidarios del antiguo sistema y sirvió para inclinar la balanza en favor de los revolucionarios, desplazando así del poder a los nobles y partidarios del absolutismo. Asamblea Legislativa, octubre 1791, septiembre 1792. La labor fundamental de la Asamblea Legislativa fue la de dar leyes y normas jurídicas para gobernar mejor el país. Iniciaron sus trabajos el 1 de octubre de 1791 y bien pronto pudo apreciarse que los asambleístas estaban divididos en dos bandos: los constituyentes o fuldenses, quienes sostenían la aplicación estricta de la Constitución y el mantenimiento integral de los poderes del rey, pese a una de las más adversas circunstancias; los jacobinos, integrados por la mayor parte de los diputados de la región de la Gironda, que se inclinaban por el establecimiento del gobierno republicano, reduciendo en consecuencia en todo lo que fuera posible los poderes y atribuciones del rey. Convención, septiembre de 1792, octubre de 1795. Suprimida la monarquía, Francia se convirtió en una república. La máxima autoridad recayó en una nueva asamblea elegida por sufragio universal, la Convención Nacional, una de cuyas primeras medidas fue juzgar y condenar a muerte al rey, además de aristócratas, clérigos, refractarios y prisioneros. En la Convención Nacional, dos grupos políticos se disputaron el poder: los girondinos, burgueses acomodados de ideas moderadas, y los jacobinos, representantes de las clases medias y aliados con los sectores más radicales del pueblo, los sans-culottes. Convención Girondina, septiembre de 1792, junio de 1793. Cuando llegó el momento de decidir por la forma de gobierno, la alta burguesía apoyó a los girondinos, oriundos de la provincia de la Gironda, que querían llegar a un acuerdo con la monarquía e instaurar una monarquía constitucional, es decir, tenía una actitud moderadora respecto a los cambios políticos. Convención Montañesa, junio 1793, julio 1794. La pequeña burguesía toma el poder en Francia. Fue el periodo en que la reina María Antonieta fue decapitada. Convención Termidoriana, julio 1794, octubre 1795. Se da un golpe de estado en Termidor y con ello la gran burguesía vuelve a poder. Se suceden las últimas revoluciones, pero el ejército lo soluciona en favor del gobierno. Francia se encuentra dentro de una crisis económica y una gran inestabilidad política, lo que conllevará a una intervención del ejército, en este caso a manos del general Napoleón Bonaparte. El Directorio, octubre 1795, noviembre 1799. Fue la última forma de gobierno de la Revolución Francesa. En este periodo se ponen las bases del régimen de los notables. Se llevan a cabo una serie de golpes de estado, los cuales culminan el 9 de noviembre de 1799, con el del 18 de Brumario, llevado a cabo por Napoleón Bonaparte y con el cual derroca al Directorio y establece el consulado. Consecuencias de la Revolución Francesa. Se destruyó el sistema feudal, se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta, surgió la creación de una república de corte liberal, se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. La separación de la Iglesia y del Estado en 1794 fue un antecedente para separar la religión de la política en otras partes del mundo. La burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa. Se difundieron ideas democráticas, los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados. Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas. Se fomentaron los movimientos nacionalistas. En 1795 brindaron finalmente a Francia una constitución que respetaba plenamente los derechos del hombre y del ciudadano, votados en 1789 por la Asamblea Constituyente. Prescindiendo de los deplorables actos de violencia, debe reconocerse que la revolución logró mejorar considerablemente las condiciones políticas y sociales de Francia. La Revolución Francesa consiguió hacer triunfar los principios que habrían de cambiar radicalmente las condiciones sociales de la época.